De Roma se ha dicho que fue el teatro del mundo. La ciudad de los papas, por su carácter simbólico, mantuvo durante la Edad Moderna su centralidad en Europa. El ceremonial para la elección de un nuevo papa se convirtió en un codificado sistema en el que confluyeron los intereses de las grandes potencias. Y las consecuencias de elegir a uno u otro candidato iban mucho más allá de lo estrictamente religioso. Para hablarnos de cómo era un cónclave en la Edad Moderna, nos acompaña hoy en el estudio David Martín Marcos, que es profesor de Historia Moderna en la UNED. David, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Hola, muy buenos días. Bueno, en la época moderna y especialmente a lo largo del siglo XVII, especialmente en este momento, ¿la elección de los papas se llevaba a cabo de una forma similar a la actual o había algunos rasgos que la diferenciaban? Evidentemente, con el paso del tiempo, el proceso ha variado y no es lo mismo la imagen que tenemos de las elecciones pontificias, es decir, de los cónclaves a través de la prensa en la actualidad, de lo que pudo serlo en los siglos XVII y XVIII. Evidentemente, la fuerza que tenía el pontificado en ese momento era mucho mayor y no se circunscribía únicamente a la cuestión religiosa. El peso político de la Santa Sede, de los estados pontificios en Italia, pero también en Europa, era un factor a tener en cuenta. Y también lo era para las propias monarquías que veían en el pontificado un elemento que podía llevar a una especie de rivalidad, más allá de, como digo, la cuestión meramente espiritual. Es decir, había un factor terrenal que era muy tenido en cuenta a la hora de elegir un pontífice, tanto, como digo, por los representantes de las grandes monarquías que se llaman en Roma, los llamados, en muchos casos, aparte de los embajadores, los cardenales nacionales, que tenían una labor de control sobre el día a día de la elección pontificia, y también de algunos sectores de la curia, que pretendían, pues digamos, una vuelta a los orígenes o una vuelta al momento en el que el pontificado había sido más fuerte. En el siglo XVII, sobre todo a raíz de la Paz de Westfalia en 1648, el elemento religioso pierde fuerza frente al elemento político en el panorama internacional, y las relaciones diplomáticas ya no se basan tanto en este hecho, en este elemento, como digo, para, digamos, establecer alianzas o establecer cualquier tipo de tratado o pacto entre las potencias políticas. O sea, que un cónclave era el reflejo de las luchas por el poder entre las distintas monarquías europeas y se decidía el candidato, digamos, favorito de cada monarquía, de cada país, ¿no? En cierto modo. En cierto modo era así, y de hecho, como digo, esos cardenales nacionales, que solían ser uno o dos por nación, por monarquía o por entidad política ciertamente consolidada, tenían un peso en el cónclave. Pero tampoco podemos olvidar la propia dinámica interna del cónclave, de la elección pontificia. El cónclave ha sido visto en época moderna como una especie de pequeña república, es decir, en apariencia cerrada y en el que todos los cardenales tenían el mismo peso. Evidentemente esto no era así, pero sí que podemos establecer una cierta división una cierta, digamos, estructura en el cónclave, en el que podemos, pues por ejemplo, hablar del peso que tenían todos los cardenales que habían adquirido la púrpura durante un determinado pontificado. En este caso podemos hablar de facciones que normalmente recibían el apellido del pontífice que les había elegido. Es decir, por ejemplo, podemos hablar de la facción otoboniana, de la facción, en fin, cualquier apellido de los pontífices, la facción albaniniana, y podemos utilizar, sin embargo, el término partido para referirnos a esos cardenales que
circulaban y giraban en torno a una monarquía. Evidentemente podía haber algunos que perteneciesen evidentemente a una facción, porque había sido un pontífice quien les había creado, pero eran, digamos, partidarios de una monarquía. Pero también había otros, y esto es muy significativo, sobre todo a mediados del siglo XVII, que van a desarrollar una política más independiente con respecto a los poderes externos. Son los llamados celantes, es decir, demuestran un celo por la religión y por la estructura de la Iglesia, que tendrían un antecedente en el llamado Escuadrón Volante, un grupo de cardenales que se organizó de una forma por la que el derecho de exclusiva que tenían las monarquías no afectase tanto como había venido sucediendo en el siglo XVII a la elección de un pontífice. ¿Cómo se desarrollaba el día a día en un cónclave en esta época? Bien, pues después de todas las ceremonias que tenían lugar tras la muerte del pontífice, después de todo el proceso funerario y el ritual propio de ese momento, el poder recaía en el camerlengo y a su vez en tres cardenales que iban rotando, que representaban a los tres órdenes en los que se dividía el colegio cardenalicio. Es decir, había uno para los llamados vescovi, obispos, para los llamados preti, que tendrían que ver con el clero en general, y un tercero para los diáconi. Cada uno de ellos, como digo, iba rotando cada día, pero era el camerlengo el que tenía el poder en sí. Un elemento, una característica de los cónclaves en época moderna, en su estructura, es que el sistema de votaciones, matinal y vespertino, es decir, tal y como sucede en la actualidad, 2 votaciones, 2 escrutinios en cada jornada, era controlado por también tres tipos de cardenales que también iban cambiando día a día. Eran los llamados escrutadores, que eran los encargados de hacer el recuento, los recognitores, encargados de verificar que ese recuento era correcto, y en tercer lugar, un ejemplo muy curioso era el de los llamados enfermeros, que tenían que llevar el voto, siempre secreto, de aquellos cardenales que en ese momento pudiesen estar enfermos y no estuviesen en la sala central donde se llevaba a cabo la votación, es decir, que estuviesen descansando en las celdas. Hay que tener en cuenta que en época moderna esto era algo que sucedía con bastante frecuencia. Y también es muy curioso ver, sobre todo a través de la documentación conservada en el Archivo Secreto Vaticano, que muchos de los cardenales que forman parte del cónclave, pues no entran todos al mismo momento. Es decir, el cónclave puede comenzar un día y nosotros podemos observar que hay cardenales que van a entrar en el cónclave a lo mejor una semana o 10 días después. Por una cuestión, en muchos casos, no tanto de distancia, porque la mayoría, el grueso de los cardenales residía en Roma, sino muchas veces por comodidad, porque preferían estar en sus palacios antes de encerrarse para dirimir las votaciones, que en muchísimos casos se extendían durante semanas, cuando no meses. Hay algunos ejemplos de hasta 4 o 5 meses de una auténtica inoperancia a la hora de elegir un pontífice. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho antes, eran muchos los intereses en juego en los cónclaves, y a pesar de que eran esas repúblicas cerradas, todo lo que sucedía en el cónclave era prácticamente conocido de inmediato, de puertas para afuera en Roma, y si a lo mejor una votación un día elevaba o aproximaba a un cardenal a hacerse con la tiara pontificia, eso podía llevar a que los embajadores hiciesen algún tipo de protesta en las calles de Roma, o incluso se ausentasen esgrimiendo su disconformidad con lo que estaba sucediendo. Es decir, era prácticamente evidente que había algunos cardenales que jamás podrían llegar a
a ser papas, a pesar de que contasen con un gran apoyo de la curia, simplemente por la llamada exclusiva, por la negativa de las grandes potencias. Se movían todos los intereses, ¿no? Hacían lobby las potencias en el cónclave. ¿Podrías ponernos algún ejemplo concreto que sea significativo en este momento y que sirva para ejemplificar todo esto que nos estás contando? Bueno, yo he estudiado sobre todo los pontificados de Inocencio XII y de Clemente XI. Inocencio XII, elegido pontífice en 1691, y Clemente XI en el año 1700. Creo sin duda que este último, Giovanni Francesco Albani, que era un cardenal natural de Urbino, ejemplifica muy bien esa complejidad que encerraba el cónclave en sí. Hay que tener en cuenta que este cónclave de 1700 tiene lugar en un momento de extrema tensión en Europa, cuando la muerte de Carlos II está cada vez más próxima. Es decir, hay una serie de intereses que van más allá de la simple elección de un papa. Y de hecho, si bien el cónclave se inicia con Carlos II aún vivo, cuando llega la noticia de la muerte del rey de España, que fallece el 1 de noviembre de 1700, eso va a hacer que los purpurados, que han estado debatiendo quién podría ser el sujeto más adecuado para ocupar la silla de San Pedro, se decidan por una solución de compromiso, pero también de cierta fortaleza en la persona de este Giovanni Francesco Albani, un personaje que no había querido significarse mucho a lo largo de su carrera, y eso precisamente va a ser lo que le va a permitir contar con el apoyo, o al menos con el visto bueno de las potencias extranjeras, al no ver ni un candidato, digamos, que pudiese ser más proclive a los Borbones o a los Austrias, en un momento en el que también la monarquía de España se jugaba su futuro. Giovanni Francesco Albani, de hecho, había sido durante su juventud un cardenal que, aunque sí es cierto que se había acercado a los llamados celantes, había mantenido distancias con todos ellos. Una máxima que muchas veces era dada a conocer en los pequeños libros y en libelos que circulaban por Roma, en los que muchas veces se hablaba de las virtudes o cómo un buen cardenal debía convertirse, si quería convertirse en un sujeto papable, es decir, si no tenía que molestar o si tenía que llevar una vida de discreción. Muchísimas gracias, David Martín Marcos, profesor de Historia Moderna en la UNED, por habernos acompañado esta mañana para explicarnos cómo se desarrollaban los cónclaves en la Edad Moderna. Muchas gracias y hasta la próxima.